Bueno, ¿alguna vez has visto esas películas de ciencia ficción de los años 50 que parecen tan anticuadas que resultan atractivas? Hoy vamos a hablar de una de ellas, Asteroid City, una película que es una obra del teatro del famoso dramaturgo Coran Hare, el mismísimo Edward Norton. Les adelanto, en esta película está llena de pequeñas participaciones de actores, actorazos de Hollywood. Y lo más increíble es que solo costó 25 millones. Claramente aquí la mayoría de los actores trabajaron por amor al arte. Como les decía, esta película es una obra de teatro y al mismo tiempo un especial de televisión que nos van a ir narrando la historia de ficción y la realidad a través del mismísimo Walter White. Esta obra de teatro tenemos un reportero de guerra llamado Augie, quien llega con sus hijos mientras uno de sus hijos, súper inteligente, Woodrow, espera por participar en una convención de jóvenes astrónomos y luchar por una beca. Sí, porque cuando pienso en un lugar donde pasar un buen rato, definitivamente pienso en un grupo de jóvenes hablando sobre cúmulos de estrellas y la velocidad de la luz y una pizquita de ensayos atómicos. ¿Qué fue eso? A todas estas, Augie le toca llamar a su suegro, Tom Hanks, ya que su carro se dañó. Suegro que no es precisamente su fan número uno, y este le recuerda que ya es hora de que le cuente a sus hijos que su madre murió. Ese tipo de recordatorio que no quieres recordar. ¿Quieres decir que mamá murió hace 3 semanas? Sí. ¿Y cuándo va a volver? Pero eso es solo el comienzo. La convención está repleta de personajes y un montón de talentos adolescentes y un grupo de niños y su maestra con falta de cariño. Amén, amén, amén. ¿Y qué no puede faltar en una convención de jóvenes astrónomos? Un general de 5 estrellas, un astrónomo y una banda de vaqueros, por supuesto, porque cuando pienso en astronomía, siempre pienso en militares y música country. Pero el destino quiso que Augie se cruzara con la fabulosa Mish Campbell, una actriz cansada del mundo que asiste a la misma convención con su hija Digna, y surgirá el amor, no solo el de los adultos heterosexuales, sino también el amor adolescente y de cerebritos. Ya que Mish vino con su hija Digna, quien también es igual de inteligente que Woodrow, y se empezarán a gustar. Entonces ya vamos incluyendo ingredientes a esta historia, el amor, aparte de la ciencia ficción. ¿Y cómo se enamoran estos dos tortolitos? Hablando, porque si sabes conversar con una actriz con problemas existenciales, siempre la vas a conquistar. Y tú suscríbete al canal para que yo me enamore de ti y tus comentarios acerca de qué te pareció esta alocada película. Cuando le están entregando premios a los cerebritos, parece un ovni y roba un fragmento del meteorito que creó el cráter donde están. Nuestro periodista de guerra, convertido en padre de familia, hace lo mejor que sabe hacer, fotografiar al alienígena. Y no intenta comunicarse con él, ni corre por su vida, le hace una foto. El caos se desata, el presidente y el general ponen a la ciudad en cuarentena, todos se someten a exámenes médicos y psiquiátricos. En medio de esto, el romance. Porque cualquier situación, el amor siempre estará presente. Mientras tanto, los astrónomos usan el equipo de un doctor para intentar contactar a los aliens. Cuando el general Gibson iba a acabar con la cuarentena, nuevamente el alienígena vuelve de nuevo, pero para devolver el fragmento del meteorito, casi como regañado, y el general nuevamente intenta poner a todos en cuarentena. Pero todo el mundo se rebela, evitando así la cuarentena y se piran de ese lugar. Pero les avisé que esta película también es una especie de programa de televisión, en donde Walter White nos muestra cómo el escritor seleccionó éticamente los personajes para esta obra. Y así termina el casting para el personaje de Augie. Eres perfecto. Ahora vamos con Mercedes Ford, nuestra temperamental pero talentosa actriz que interpreta a Scarlett Johansson. Todos conocemos a una Mercedes en nuestra vida, insoportable, pero cuando trabaja en lo suyo es la mejor.
Ya no puedo verme. Pero aquí estoy. Pasemos a la grabación de la obra, donde nuestro querido Hal, ahora en el papel de Augie, confronta al director, al mismísimo Adrian Brody. ¿No te suena? El pianista. Y Hal le confiesa que no entiende la obra. Y el director muy claramente le dice que sigue interpretando su papel, ya que todos estamos confundidos. Y de hecho es así. Durante un descanso para fumar, Hal se encuentra con la actriz que fue seleccionada para interpretar a su esposa Augie, Margot Robbie, pero su única escena fue cortada y ambas aprovechan para repasar sus líneas allí mismo en el balcón. Y yo sigo confundido viendo esta película y aún más con esta escena. Pero luego, 6 meses después del inicio de la obra, sucede lo inimaginable. El escritor Coran Eir muere en un accidente automovilístico. Podríamos decir que esto es como un final dramático, o más confuso. En el final de la película, vemos a Augie y su familia siendo los últimos en abandonar la ciudad, después de que el general Dixon fue obligado a levantar la cuarentena. Entierran las cenizas de la madre en el desierto, porque ¿para qué enterrarla si puedes quemarla primero y luego enterrarla? Woop Woop gana la financiación de la beca y Mitch le deja a Augie su dirección postal, porque nada es más directo en esos tiempos que dar directamente la dirección. Y así, con un poquito de arena en los zapatos, el código postal de Mitch, Augie y su familia se alejan silenciosamente. Así que, aquí estamos. Al final de nuestro viaje en esta película, que hemos aprendido que el teatro puede ser muy caótico y confuso, como la vida misma, y cualquier momento puede bajar un marciano y volverse a ir. Y este fue el resumen de Asteroid City. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si no te gustó, por favor, dale me gusta. Si te gustó, comenta. Chao. ¿Quieren beber estas princesitas? No somos princesas. Yo soy una momia egipcia a la que enterraron viva y volvió a la vida con la cabeza cortada. Yo soy un hada.